Continuamos en Supercanal a través de Canal 3, con los intocables naturalmente, y ahora presentamos y dialogamos con Diego Seguí. Diego Seguí es abogado, fue diputado provincial, también fue concejal en la capital y hoy por hoy está dentro de lo que es el GEM en la provincia de San Juan, junto a Marcelo Arancibia. Bueno, con él queremos hablar varios temas, principalmente aquello que tiene que ver con ya, yo en lo personal digo, ¿no? La ya consumada ley Lema. Buen día, Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a la audiencia. Bueno, realmente nos gusta estar estos días sábados así para compartir con nuestra audiencia y creo que es importante empezar a conocer tu punto de vista, no solamente con la ley de Lema, sino con este contexto que tiene una ley que empezó a gestarse allá por el 16 de diciembre del 2021, casi que lo importante o lo trascendente internamente para el oficialismo era cómo resolvía la interna. Si continuaba con el viejo sistema, bueno, se generaba quién era el que mandaba, y de hecho el gobernador y presidente PJ había triunfado en esa interna, lo que significa 70-30. 70 para el oficialismo, 30 para Gioja. Bueno, hoy por hoy ya esto, a raíz de la determinación tomada, esto es la ley de Lema, eso se ha zanjado y hoy tenemos otro escenario. Un poco para que entremos en contexto, ¿no? Yo creo lo que primero corresponde decir, Carlos, que este tema hoy para la gente aparece como algo totalmente fuera de lo más importante. Una cosa que recién la gente va a tomar noción el día de la elección, claro, en que estamos metidos con esto. Hoy, la verdad que uno tiene que ser honesto y decir que es una cosa que está en la agenda, como lo has presentado al tema de la estructura política. Tal cual. No de la gente. La gente tiene otras necesidades, otras demandas hoy que huelgan decirlo, pero yo no quiero dejar de señalarla, es decir, una hiperinflación a la puerta, una pérdida del poder adquisitivo brutal y la angustia que todo eso significa. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno, como decís vos? Ocuparse de resolver una cuestión estrictamente del partido oficial. Es decir, para poner nombre y apellido de Uñac y el propio Gioja. Ellos eliminaron las PASO, que era un mecanismo natural de resolver las aspiraciones políticas y ofrecerle a la ciudadanía las listas. Se pasó a este régimen de la ley de Lema, que quizá la audiencia, los más grandes, los recuerden. Sanjuaninos, año 95-99, fuimos convocados con este régimen y lo que le permite, en este caso al oficialismo, es tener 2, 3, 4 candidatos que se sumen entre sí y que finalmente resulte electo, y así ha sucedido en Santa Cruz, ha sucedido en Misiones, sucede en varias provincias que tienen este régimen, resulta electo, Carlos, quien no es el depositario de mayor cantidad de votos. Claro. Porque se suman los candidatos y gana la sumatoria del Lema que tiene más votos que con el que compite. Como lo decía Ricardo López Murphy, ¿no? Es el voto carambola. Claro, el elector está votando y realmente ese voto, yo lo digo en un término para que la gente lo entienda, es como endosar un cheque. Si ese cheque después empieza a dar vuelta, ese voto da vuelta y pasa otro candidato. Un sistema que para la gente va a ser, insisto, hoy no lo está visualizando, pero cuando vayan a votar, el año que viene va a ser sumamente complicado porque va a entrar un aula, va a estar lleno de boletas, Carlos. Claro. Lleno de boletas con un costo altísimo, difícil para discernir a quién hay que votar, trabajo inmenso para los fiscales, para la autoridad de mesa. Bueno, lo único que se ha tenido en cuenta es la necesidad de resolverle un problema al oficialismo entre candidatos que van a competir entre sí, pero al mismo tiempo hay una suma recíproca de votos. Claro.
Sí, esto es así. Pero no quería dejar de considerar contigo es lo que tiene que ver qué hace la oposición en este minuto, porque por un lado hay un proyecto de judicialización que ya está en marcha, hecho por Juntos por el Cambio, pero además dar por hecho de que esta ley del lema pareciera que vino para quedarse, ¿no? Claro, se ha judicializado porque hay razones, digamos, que demuestran que se está apartando de lo que es las normas más elementales del derecho. El gobierno lo que hizo, y esto es lo peor, Carlos, incluso que la propia ley de lemas, es derogar una ley que le imponía, no a este gobierno, sino, y la han respetado los gobiernos anteriores mientras estuvo vigente, que 18 meses antes de las elecciones vos no podés cambiar las reglas de juego. Es decir, una ley que han derogado ellos y que tenía San Juan, y esto yo lo quiero destacar, no lo tenían muchas provincias del país. Era algo, la verdad, que bastante importante, de lo que nosotros tendríamos que sentirnos orgullosos, porque ¿qué significa? Y significa que si vos vas a una competencia, para que la gente lo entienda, la competencia electoral participa de las mismas características de una competencia deportiva. ¿En qué sentido? Es que hay reglas y que esas reglas tienen que estar fijadas antes. Cuando vos vas a jugar al fútbol, no puedes enterarte el día domingo del partido, qué tamaño tiene la cancha, las dimensiones del arco, el tamaño de la pelota, si vas a jugar con 11 o con 12 o con 5, no. Eso lo sabés anticipadamente a las reglas de juego. Mucho tiempo. Por supuesto que se pueden cambiar, pero las tenés que hacer conocer a quienes van a competir un tiempo prudencial antes. Lo que hizo el gobierno es eliminar esto. ¿Cuál es lo que se le ha pedido a la justicia? Es que explique si esas decisiones del gobierno, más el tema de la ley de lema, que es de transferir el voto, no es un voto directo, eso es violar el principio del voto directo, que la justicia se pronuncie. Ahora, yo te tengo que contestar la pregunta que me haces vos. Sí, este va a ser el régimen electoral, seguramente con el que haya que participar. Entonces, la oposición, lo que nosotros decimos es que la mejor manera de reivindicar todo esto que se ha derogado es ganando las elecciones y restableciéndolo. Claro. Es decir, inmediatamente que la oposición gane en San Juan, esto es una garantía que tiene que tener la sociedad de San Juan. Como fue en Santa Fe. Exactamente. Lo mejor que se puede hacer es inmediatamente que se gane, restablecer estas normas, volver a las PASO, volver a esta ley de que 18 meses antes no se puede manosear el sistema electoral y bueno, avanzar en la boleta única, Carlos. Ese sería, yo creo que... una suerte de avance. Y sería la manera de remediar todo este estropicio que se ha causado. Ahora, para que la gente que nos está viendo y dice y está preocupada porque no sabe qué va a suceder, ¿qué cosas tiene como remedio, me refiero a la oposición? Porque si participa en la ley de lema, tienen que ajustarse a los requisitos de la ley de lema. No hay otra manera. No hay otra manera de participar. De participar. No hay otra manera. De manera que la pregunta es, Diego, ¿cómo se va a organizar la oposición? Porque tú participas Juntos por el Cambio y seguramente te va a tocar hacer docencia con la experiencia que tienes para que esto no lo va a revertir, que vos ordenes bien. Esto es el sistema el que perjudica. Esto que decías vos, que votás a A y terminas ganando el X. Bueno, por supuesto que estando el régimen electoral de la ley de lema, es cierto que aquellos que nos ha tocado, yo me tocó ser candidato en ese régimen. El año 95, el año 99, San Juan lo tuvo. Y quiero recordarte hechos concretos que pasó. Por eso no hay que subestimar a la sociedad. En el año 99, para ir al más cercano que vos te debes acordar, Escobar era candidato a gobernador y él modificó el régimen de la ley de lemas, sí, me acuerdo, que ya existía, para poner la posibilidad de un solo candidato a gobernador. Fíjate, yo quiero recordarte esto porque vos sos testigo de aquel acontecimiento. Entonces Escobar
puso ese régimen porque el gobierno, a la inversa de ahora, estaba todo encolumnado atrás de su persona, de su figura. Entonces Escobar dijo, bueno, voy a poner la ley de lemas con un solo candidato a gobernador. La oposición le va a costar unirse. Esa era la especulación que hizo y así jugó con ese régimen. Sin embargo, la oposición, como dicen, la unidad aunque duela, se unió y puso un solo candidato a gobernador y le ganó. Que fue la alianza. Que fue la alianza. Entonces, moraleja, no hay que subestimar a la gente. Es decir, esto aparece ahora como que el gobierno se ha hecho un traje a medida y aparece que ha resuelto ahí que sea candidato Uñac, que sea candidato Gioja, que sea candidato Aranda y no sé quién más. Y bueno, que la oposición vea qué hace. Yo creo que ¿sabes quién va a poner las cosas en su lugar? Los electores, Carlos. Claro. Otra vez. Es el desafío, ¿no? A mí me parece, yo en eso tengo confianza. Creo que San Juan ya una vez pasó y vuelvo a repetirte como te decía al principio. Hoy es un tema, la verdad que a mí me da casi vergüenza hablarlo porque no es un tema de agenda social. Pero la gente, cuando se aproxime la elección, y por supuesto el día que vaya a votar se va a encontrar con que esto es un espanto, lleno de boletas, desparramadas en los pupitres, hacer un escrutinio que va a tardar muchísimo y la gente va a reaccionar fastidiosamente. Y seguramente vote a quienes nos hemos opuesto a este régimen. Nos vamos a meter en un tema que indudablemente está conectado con la política y es cómo estás viendo vos la situación económica de San Juan y el país, porque tenemos un nuevo ministro de Economía que aparentemente está logrando algunos salvatajes que tienen que ver con el dólar soja, ahora aparece el dólar minero. Es decir, ¿cómo estás viendo eso? Porque es esencial saber cuál es el humor de la gente a la hora de evaluar también la economía, que es lo que ellos también están pensando, porque tenemos un presidente que no está presidiendo, naturalmente, que no está mandando, que no está ejerciendo. Bueno, en términos políticos eso es claro, es decir, un presidente ha abandonado prácticamente su función, ha dejado esa coalición gobernante que es de 3 personas, Massa, Fernández y Cristina. Él yo creo que ha abandonado ese triunvirato y ha dejado en manos de Massa la economía y la política en manos de Cristina, que tiene un único objetivo y que lo ve todo el día la gente en la televisión. Claro. Es decir, es hostigar al Poder Judicial para obtener la impunidad. La impunidad, eso no hace falta mucho explicarlo. Ahora, lo que le interesa a la gente, me parece, es qué está haciendo Massa. ¿Y qué puede hacer la gente por este tema tan angustiante que es la inflación? Yo no le puedo atribuir a Massa el resultado, te diría, del mes de agosto, porque él estaba prácticamente asumiendo. Bueno, veremos qué índice arroja el mes de septiembre. Nadie con algún grado de sensatez le va a exigir a Massa que baje la inflación al 2%, Carlos. No. Pero lo que queremos es que haya un índice descendente para que le creamos y que el año que viene, él lo ha escuchado decir, cuando ha presentado el presupuesto vamos a tener el 60%. Este año va a ser del 100%. Bueno, para tener el 60% el año que viene hay que empezar un índice de descenso que se tiene que verificar. Es decir, pasar de 7 a 5, de 5 a 3, porque si no, me parece que vamos a llegar al borde de lo que se conoce desatar una hiperinflación. Cuando vos llegás a una inflación de 3 dígitos, Carlos, cualquiera que haya estudiado mínimamente política económica, no te estoy hablando de un economista, un chico que haya estudiado Derecho, un poquito haya visto economía política, te va a decir que 3 dígitos es hiperinflación. Claro. Y cuando entras en eso, ¿qué pasa? Ahí lo que estamos viendo, tomas de empresas porque las paritarias no están resolviendo el deterioro del poder adquisitivo, Carlos. No hay paritaria que pueda resolver una hiperinflación. Vos podés en paritaria, yo veo acá en San Juan el tema de los docentes, que para ir a lo local. ¿Cuánto vos crees que se puede haber resuelto en el anuncio del gobernador de la recomposición salarial? O al menos, ¿cuánto tiempo vos crees que eso lo va a resolver?
a un galope de la inflación como el que estamos viviendo. Si naturalmente, bueno, y en el caso de San Juan agrego algo distinto a la nación, y que es un déficit, lo digo, me hago cargo, corre por mi cuenta, de la dirigencia gremial en San Juan. Porque la dirigencia gremial en San Juan parece toda patronal, están todas al servicio del oficialismo y no de sus trabajadores. Porque si no, ¿cómo se explica el fenómeno de los autoconvocados? Que han tenido que desbordar a sus representantes sindicales para poder obtener una recomposición salarial, Carlos. Han tenido que salir a buscar Han tenido que salir a buscar sin sus representantes naturales, claro, que son en cada gremio los representantes sindicales. Bueno, y otro ingrediente que tiene que ver con la economía, y esto es muy reciente, pero de mucha actualidad, tiene que ver con el tema de los neumáticos, ¿no? Es un ingrediente muy fuerte que tiene toda una connotación sindical, porque se atribuye al moyanismo algún negocio extra, también importando neumáticos, y creo que esto nos pone mal a todos, ¿no? A los que andamos en bicicleta. No, yo creo que ¿sabes a quién lo va a poner mal? A los que andan, que la mayoría de los argentinos, en el transporte público. Ah, claro. Porque una cosa, bueno, es un particular, pero otra cosa es el transporte público y el transporte de carga, con todo el riesgo que significa. El transporte público pasajero urbano o interurbano no es un lujo que se pueda dar el prolongar la vida de la cubierta, Carlos. Claro, claro. Lo tendrán que resolver, no sé, o con producción local o como se ha anunciado, abriendo la importación. Yo en esto, lo de abrir la importación, te digo lo siguiente. Es tristísimo que aparezca en la agenda del ministro Massa que hay que abrir la importación ante esta emergencia. En realidad, la política de apertura de importación debiera ser algo, yo te diría, universal y permanente. No, si no, estamos en manos, a ver, lo mismo que sucede con la obra pública. Es decir, si vos vas a estar protegiendo para que finalmente esto es una demostración del peligro que se corre, con una economía absolutamente cerrada, Carlos. Diego, muchas gracias por tu tiempo y creo que lo más importante también lo dijiste, ¿no? Que la oposición seguramente va a hacer el esfuerzo para ganar y restablecer el régimen que son las PASO, ¿no? Ese es un compromiso, restablecer las PASO, derogar la ley de Lema, volver a establecer la 613N, que era la de, durante 18 meses ante elecciones, no manipular el régimen electoral. Volver al San Juan que se han llevado puesto por delante. Gracias, Diego. Gracias a todos. Continuamos en Los Intocables, acá por Canal 3 de Supercanal. En un ratito volvemos con más. No se vaya, ya venimos.